Eduardo Bolinches crec que ha reflexionat molt sobre el tema i com a economista podria tindre la solució. Bueno, vamos a ver, eso no es así, ¿no? Yo he escrito un artículo que estará pronto en Prensa en Abierto y, bueno, pues sí que reflexiono en voz alta y creo que me ganaré algún enemigo que otro, ¿no? Pero bueno, primero, esto no es una huelga. Esto no es una huelga en la medida que el 100% de los propietarios de licencias de taxi son autónomos. Y si bien es cierto que cualquier persona y cualquier ciudadano español tiene derecho a la huelga, el Estatuto de los Trabajadores Autónomos no reconoce el derecho a la deuda, de la huelga. No aparece la palabra huelga en el Estatuto, ¿no? Por lo tanto, habría que llamarlo más bien un cierre patronal que otra cosa. Y luego también, si por comodidad le llamamos huelga, porque todo el mundo lo entiende mucho mejor, pues claro, son huelgas fuertes, huelgas de guerra, huelgas donde se busca el daño precisamente al cliente, porque cuando se hacen huelgas, pues luchas por un incremento salarial o por disminuir mejoras, en definitiva, ¿no? Aquí lo que se lucha es por mantener el oligopolio, mantener el status quo de un sector que fruto histórico pues ha venido disfrutando, pues como otros muchos, ¿no? de muchos beneplácitos, muchos beneficios, que duda cabe, y sin embargo es reacio a ver el cambio de la sociedad que estamos viviendo, el cambio económico que se está viviendo y el cambio tecnológico que se está viviendo. Entonces, bueno, no nos dicen, por ejemplo, que el ratio de licencias VTC en otros países está 1,2, está 1,4, como puede ser el caso de Portugal, nuestro vecino está al 1,4, o Francia, Bélgica al 1,2, o casos más extremos como el de Gran Bretaña e Inglaterra, donde ahí el ratio está por debajo, ¿no? Es decir, ahí estamos hablando de 2,6 licencias de VTC por un taxi, es decir, que se duplica, ¿no? Es decir, y en definitiva, es un intento desesperado porque están viendo que se está rajando el cántaro de tantas veces ir a la fuente y no quieren que eso ocurra. ¿Por qué? Pues porque se está jugando, se les está robando el negocio redondo y protegido que tenían hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, soluciones. Hay varias, ¿no? Pero yo creo que la única que yo creo, a mi humilde modo de ver, que podría contentar a todos, sobre todo al juez y parte, que es el usuario, que lo dejamos siempre apartado, que es al que se le ha perjudicado realmente, ¿no? Pasaría por no poner el ratio en 1,30, es decir, no poner una VTC por cada 30 taxis, sino más bien al revés, poner 30 VTCs por cada taxi. Es decir, lo mismo al revés. Vamos a buscar el ratio 1,30, pero sacando licencias de taxi. ¿Necesitabas un taxi estos días? No, yo vengo con mi vehículo particular, pero vamos a ver, los propietarios de licencias VTC me van a hacer la ola con las orejas si pudieran, eso es obvio, ¿vale? Sin embargo, el taxista totalmente reacio, pero hay que abrir los ojos, es decir, hay que abrir los ojos porque en ciudades, yo desconozco Valencia, ¿no? Pero en ciudades como Madrid o Barcelona, el transporte privado tiene un coste medio, amortización de vehículo, gasolina incluido, todo, tiene un coste medio de 13,30 euros. El taxi de 14 euros y el moverse en VTC en torno a los 11,90. De ahí el éxito también que tiene, ¿no? Claro, si sacamos más licencias de taxi, solucionando el problema que ellos no quieren ver, claro, yo ¿De lo taxi entiendo. o de VTC? No, de taxi, sacar licencias de taxi para conseguir el ratio 1,30, pero aumentando el ratio de taxis, o sea, el ratio no, el número de taxis, no de licencias VTC. Claro, yo entiendo perfectamente el rechazo. Si yo he pagado 150.000 euros por una licencia de taxi, me he endeudado con el banco, etcétera, etcétera, ¿cómo vas a hacerme más competencia? ¿Estamos locos o no? Vale, solución. Yo te regalo una segunda licencia de taxi. Bueno, con lo cual... Es que las licencias no se paguen, es que se venen después en un mercado. Bueno, eso ni hay que sí, decir, pero pero es que aquí hay dos problemas. Claro. Aquí está el problema del que se ha endeudado, del que a 2 meses de acabársele el paro dice, voy a comprar una licencia y por lo menos vivo de esto. Sí, pero la chineta les dona gratis. Más o menos, casi gratis. Pues bien, yo, como Charitat, les doy una segunda licencia gratuita. Ya no han pagado 150, ya han pagado 75.000. Ya es más asumible. Bueno, Una licencia, no cobraría. si el propietario
trabaja 10 horas y contrata a un asalariado, esa licencia renta por media unos 3.400 euros al mes. Si tengo 2, se nos van los ingresos a más de 5.000 euros. Luego amortizar 75.000 euros se consigue rápidamente. ¿Y a quién molestamos? ¿A quién destruimos? Al que está especulando con las licencias VTC, al que está especulando con licencias que cuestan aproximadamente, ahora se están sacando muy pocas. Barcelona, por ejemplo, de 1980 al 2012 sacó 0 licencias de taxi. Normal que se hayan ido a 160 y a 180.000 euros una licencia en la ciudad condal. Entonces, matamos al especulador que quiere pegar el pelotazo con la compraventa de licencias de segunda mano, con su correspondiente dinero en efectivo, no tributado, etcétera, etcétera. Susana, luego no creo que veo por ahí muy va clar, la solución. A ver, Susana. Yo, lo primero, una cosa que no puedo admitir, que diga que no se trata de huelga. Vamos a ver, diga lo que diga el Estatuto de los Autónomos o el Estatuto de los Trabajadores, la Constitución dice que se reconoce el derecho de huelga a todo el mundo, y esto lo digo porque en mi caso, en el caso de los jueces y de los fiscales, también tuvimos nuestros más y nuestros menos, y también incluso había quien decía que no teníamos este derecho. Todos los españoles que trabajamos... Lo dice la Constitución, yo también lo he dicho, claro. Tenemos derecho, con lo cual eso es una huelga. Y luego que la huelga moleste al usuario, evidentemente, para eso se hace. Si hiciéramos una huelga que se asegurara, la hicieran los taxistas por la noche de 6 de la mañana o de 5 de la mañana a 7 entre semana, pues probablemente no molestaría a nadie, pero no conseguirían nada. Entonces, esos dos planteamientos que no se tiene en cuenta al usuario, claro que se tiene para molestarle, porque la huelga en todos los casos consiste en eso. Lo que pasa es que es una huelga en la que no se han señalado servicios mínimos más que de una manera unilateral, ¿no? Clar, però és que el problema és que jo ahir vaig preguntar per serveis mínims i el que expliquen és que és impossible posar uns serveis mínims precisament perquè són autònoms. Per això jo penso que el que n'hi ha que fer és una legislació del taxi com a servei públic de veres. Ahí va jo. Clar, perquè és que si no, no té sentit que un servei públic, per el fet que siguin autònoms, no tinga uns serveis mínims, perquè el que ells han estat fent eran casos de emergencias, no de un servicio. No, y además era gratis, que no es el que no es, o sea, era una especie de solidaridad, de acción humanitaria y voluntario, que lo podían hacer si querían, pero eso no es un servicio mínimo. Un servicio mínimo es el que se establece como un trabajo que se retribuye a quien lo hace y con una obligación y unas cuotas. Y ahora los que tenían que salir a recoger a ancianos o lo que sea dicen que no les da la gana, claro, un servicio mínimo no es eso.